Ahora hablaremos de dureza. Antes de iniciar es importante tener en cuenta que se deben utilizar implementos de seguridad en la preparación de reactivos. En este caso utilizaremos bata, pantalón, zapatos antideslizantes, gafas de seguridad, máscara con filtro para vapores ácidos y guantes de nitrilo. Los residuos generados en este análisis serán tratados de acuerdo al documento Disposición de muestras y residuos de análisis. Hoy te explicaremos qué significa realmente la dureza y por qué es importante conocerla. La dureza total es una medida de concentración de dos minerales, calcio y magnesio. Ambos se expresan en unidades de miligramos de carbonato de calcio por litro. Esta se clasifica en dos tipos, dureza carbonácea y dureza no carbonácea. La dureza carbonácea es la parte de la dureza que equivale a la alcalinidad total del agua, es decir, la cantidad de carbonatos y bicarbonatos que están presentes. La dureza no carbonácea es el exceso de la dureza que queda después de igualarla con la alcalinidad, y esta está presente cuando hay más calcio y magnesio que carbonatos y bicarbonatos. ¿Qué pasa entonces si tenemos una dureza mayor o menor que la alcalinidad? Cuando la dureza total es mayor que la alcalinidad, quiere decir que tenemos una mezcla de dureza carbonácea y no carbonácea. Pero si la dureza es menor o igual que la alcalinidad, entonces toda la dureza es de tipo carbonato. Para el procedimiento se tomaron 2 litros de muestra de agua cruda del caño que pasa por la avenida 80 en la ciudad de Medellín con una medición in situ de temperatura de 21.4 grados centígrados. Esta muestra se lleva al laboratorio para análisis. Allí se toman 25 mililitros de agua, se adicionan 2 gotas de indicador químico negro eriocromo, indicador comúnmente utilizado para la determinación de la dureza del agua, tanto dureza total como dureza temporal, y regulador de pH. Se titula Conecta al 0.01 molar hasta obtener un color azul oscuro. Para calcular la dureza total de nuestro análisis tendremos entonces la siguiente ecuación. La dureza total es igual al volumen de data gastado por molaridad por 100.000 dividido el volumen de la muestra. Tenemos entonces que el volumen de data gastado fue de 6.1 por una molaridad de 0.1 por 100.000. Esto dividido 25 mililitros, que fue el volumen de nuestra muestra. La dureza total entonces es de 244 miligramos de carbonato de calcio por litro. Es importante aclarar que este procedimiento se duplicó, ya que en el primer análisis se gastó un considerable volumen de titulante para lograr obtener ese color azul oscuro. Sin embargo, siempre se percibía un azul menos intenso y se podía evidenciar cómo desaparecía rápidamente dicho color. Ahora vamos a hacer una comparación con la tabla que nos indica qué tan dura o qué tan blanda es el agua en ciertos rangos con nuestro resultado. Hola, en este caso les voy a hablar de la acidez, porque vamos a comentar de la acidez en esta parte, porque cuando le realizamos el análisis del pH a la muestra de nosotros, nos dio un pH de 5,55. Eso nos quiere indicar que la muestra de nosotros es un poco ácida, entonces tenemos que neutralizarla con una base, siendo hidróxido de sodio. Primero que todo les quiero hablar un poco de la acidez como en la importancia de la ingeniería. Esta no la tenemos en cuenta en vista sanitaria en salud pública, ya que el dióxido de carbono que está presente, por ejemplo, en las bebidas carbonatadas a concentraciones mucho mayores que las que se encuentran en aguas naturales, y por ende no se ha encontrado como unos efectos nocivos en la salud de las personas que consuman esto. También en las aguas ácidas tienen importancias corrosivas, y también tienen, cuando contienen acidez, las aguas tienen un mal sabor, pero estas no tienen problemas en la afectación de la salud. Bueno, los procesos para realizar esta titulación en el laboratorio fueron los siguientes. Tomamos 50 mililitros de muestra en un beaker para tomar el pH. De ahí determinamos que nuestro pH fue 5,5, entonces ya eso lo pasamos a un Erlenmeyer. Ya en el Erlenmeyer le aplicamos nuestro agente titulante, en este caso el naranja de metilo, ya que teníamos un pH muy bajito, por decirlo así, entonces esto sería una acidez carbonácea. Con el naranja de metilo nuestra muestra tendría que haber cambiado un color naranja. Acá lo vamos a mostrar. Bueno, ya al agregarle el naranja de metilo empezamos a titular con el hidróxido de sodio hasta tener un color rojizo.
Ya cuando tuvimos el color rojizo, ahí determinamos que teníamos que parar de titular. Entonces ahí ya teníamos que tomar las muestras. Previamente teníamos que haber mirado en qué volumen estábamos iniciando nuestra titulación y después, cuando terminados, tomar el volumen final. Al hacer esta sustracción nos damos de cuenta el volumen gastado. Entonces, ya cuando tenemos el volumen gastado, vamos a la fórmula de la acidez para determinar cuántas acidez teníamos en nuestra muestra. Entonces, esta fórmula sería el volumen gastado del hidróxido de sodio por la concentración molar de este por 50.000 sobre el volumen de la muestra, que en este caso sería 50. Entonces, el resultado de nosotros con la fórmula fue esta, siendo la fórmula 27 miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Determinación de los sólidos. En aguas residuales se encuentran todo tipo de sólidos, distinguiéndose entre ellos los orgánicos e inorgánicos. Comúnmente los sólidos se clasifican en sólidos totales, sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Todas las materias, excepto el agua que se encuentra contenida en los materiales líquidos, es considerada materia sólida. La definición más generalizada de los sólidos es aquella que hace referencia a los sólidos como una materia sólida que se encuentra o permanece como residuo de evaporación y secado bajo una temperatura o entre una temperatura de 103 a 105 grados centígrados. Esta práctica de laboratorio tuvo los siguientes objetivos. Como primer objetivo, que fue hallar los tipos de sólidos presentes en la muestra trabajada mediante la utilización de materiales y equipos de laboratorio. El segundo objetivo, que es calcular la concentración y el contenido de sólidos presentes en la muestra con la ayuda de fórmulas. El tercer y el último objetivo, que es analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante la comparación con los resultados límites establecidos en la normativa colombiana. Para los sólidos totales, sólidos disueltos y sólidos volátiles utilizamos un mismo procedimiento. Para ello, cogemos 3 cápsulas, o muy bien llamados 3 crisoles, los llevamos al horno a altas temperaturas para ser secado. Luego de esto, lo sacamos con unas pinzas y lo llevamos al disecador. Al llevarlo al disecador esperamos un tiempo de 5 a 10 minutos más o menos para esperar a que se reposen. Posterior a esto la sacamos y le agregamos con una probeta 20 mililitros del agua ya recolectada. A eso le agregamos que se lleva a una balanza analítica para ser pesada. Luego de ser pesada, la volvemos a llevar al horno a una temperatura de 105 grados centígrados por 24 horas. Posterior a ello, se deja reposar unas 2 horas aproximadamente para luego ser pasadas al disecador. Todo este procedimiento se hace con unas pinzas. Al sacarlo del disecador, lo llevamos otra vez a la balanza analítica, pesamos y luego realizamos los cálculos necesarios. Para los sólidos suspendidos totales, vamos a coger un papel filtro y lo vamos a llevar al horno por unos 5 minutos para ser secado. Luego de esto lo sacamos del horno con unas pinzas y lo llevamos al disecador. Posteriormente, pasados unos 5 minutos de que se haya reposado, lo llevamos a la balanza analítica. Luego de sacarlo de la balanza analítica, hacemos el montaje del equipo de filtración. En el equipo de filtración consta de una bomba y un embudo. Llevamos el papel filtro al embudo y hacemos el montaje. Luego de esto, con una probeta, cogemos 20 mililitros de la muestra y lo agregamos al equipo de filtración. Cuando ya termine su proceso de filtración, cogemos el papel filtro y lo llevamos a una caja de Petri. Luego de esto lo llevamos al horno para ser secado a una temperatura de 105 grados centígrados por 24 horas. Posterior a ello se deja reposar unas 2 horas aproximadamente y se extrae la caja de Petri, se lleva al disecador y este procedimiento se vuelve a hacer con las pinzas. Luego de dejarlo reposar, lo llevamos a la balanza analítica y se es pesado. Para los sólidos totales tenemos una fórmula que es ME menos MB sobre B, donde ME es la masa del crisol luego de haberse evaporado, menos la masa del crisol vacío sobre el volumen. Lo de arriba va en miligramos y lo de abajo va en litros. En la cápsula 1 tenemos un valor de 26.332,8 menos el valor del crisol seco, que es 26.325,3 miligramos sobre 0.02 litros, que es el volumen de la muestra. Para ello también se hace el mismo procedimiento en la cápsula 2. En la cápsula 1 tenemos el resultado que es 375 miligramos litro y en la segunda tenemos un resultado que es 54.220 miligramos litro. A esto le sacamos un promedio que es la suma de los dos dividido entre 2 y eso nos da un resultado de 27.297,5 miligramos sobre litro. Para los sólidos volátiles tenemos su fórmula que es ME menos MC sobre B. ¿Esto qué quiere decir? ME viene siendo la masa del crisol luego de evaporar menos la masa del crisol luego de calcinar sobre el volumen. Para la cápsula 1 tenemos que el valor del crisol después de haberse evaporado
sería 26.332,8 menos 26.328,5 miligramos. Todo eso lo dividimos entre 0.02 litros, que es el volumen de la muestra, y eso nos da un resultado que es de 215 miligramos litros. Para la cápsula 2 se hace el mismo procedimiento y nos da que el resultado es 47.420. A todo ello le hacemos un promedio y nos da un resultado de 23.817,5 miligramos litros. Para los sólidos fijos totales tenemos que su fórmula es la masa del cristal luego de haberse calcinado sobre el volumen de la muestra. Para la cápsula 1 tenemos que es 26.328,5 miligramos sobre el volumen de la muestra, que es 0.02 litros, y eso nos da un resultado de 1.316.425. Para la cápsula 2 se hace el mismo procedimiento y nos da un resultado de 1.335.710 miligramos sobre litro. Se hace el mismo procedimiento, que es hacerle el promedio, y nos da un resultado de 1.336.067,5 miligramos sobre litros. Con respecto a los valores negativos, en este caso de los sólidos disueltos totales, llegamos a una conclusión, y es que este valor puede variar debido a que en las prácticas de laboratorio pusimos los crisoles sin los debidos elementos de bioseguridad necesarios. También pudo haber sido que cambiamos nuestras muestras, ya que al momento de ser sacadas del horno tuvieron una variación en el marcado, debido a que fue con lápiz, con marcador, y eso nos borró las etiquetas que le teníamos. Para los sólidos suspendidos totales tenemos la fórmula que es MR menos MP sobre B. ¿Qué significa MR? Es la masa de papel con el residuo. MP es la masa del papel filtro y B es el volumen. Tenemos los siguientes resultados. La masa del papel con el residuo son 2.454,4 y la masa del papel filtro es 1.479,9 miligramos. Y esto lo dividimos sobre el volumen de la muestra, que es 0,02 litros. Esto nos da un resultado de 48.725 miligramos sobre litro. Para los sólidos disueltos totales tenemos la fórmula que es sólidos totales menos sólidos suspendidos totales. Los valores son 27.297,5 menos 48.725 miligramos litros. Y esto nos da un valor negativo, que es menos 21.427,5 miligramos sobre litro. Para la conclusión de estos datos para el análisis, tenemos que los resultados de los sólidos totales indican una variabilidad significativa entre las dos cápsulas. La primera muestra un valor bajo, que son 375 miligramos litro, mientras que en la segunda alcanza los 54.220 miligramos por litro. Sacando el promedio de esto, nos da un valor de 27.297,5, y esa diferencia nos indica que puede haber alta presencia puntual en carga contaminante. En cuanto a los sólidos volátiles, en la cápsula 1 muestra que su valor es de 215 miligramos sobre litro, lo que refleja una baja proporción de materia orgánica. Y en esta muestra en específica, los resultados obtenidos en los sólidos fijos totales muestran un promedio de 1.336.067,5 miligramos litros, lo cual indica una alta presencia de material inorgánico no biodegradable. Asimismo, los sólidos totales y volátiles presentan un promedio de 27.297,5 y 23.817,5 miligramos sobre litro respectivamente, evidenciando una carga significativa de material orgánico. El valor de los sólidos suspendidos totales fue de 48.325 miligramos litro, lo que puede generar turbidez en la muestra y afectar procesos de tratamiento. Esto lo que refleja es alto contaminante dentro del sistema donde se tomó la muestra. Sólidos sedimentales. El procedimiento que se llevó a cabo en el laboratorio para hallar los sólidos sedimentales fue el siguiente. Como primer paso, se vertió o se agregó 1 litro de la muestra en el cono inox. Esta muestra trabajada o recolectada ya estaba previamente atemperada y sobre todo ya estaba homogenizada por medio de la técnica o de la forma de agitación manual. El segundo paso fue dejarla reposar por aproximadamente 45 minutos. Esto se hizo con el objetivo de que los sólidos sedimentales presentes en la muestra se decantaran o se depositaran en el fondo del cono inox. Pasado este tiempo, se agitó las paredes de cono inox cuidadosamente. Luego, como tercer paso, se dejó reposar de nuevo por aproximadamente 15 minutos. Cuando pasó ese tiempo, se hizo la lectura del volumen o se leyó el volumen de sólidos sedimentales que había quedado en el fondo del cono inox, dándonos un resultado de 1,2 milímetros. Ahora, para los sólidos sedimentales volátiles, el procedimiento que se llegó fue el siguiente. En el primer paso, que se agregó 20 mililitros de la muestra o del contenido que había quedado sedimentado en el cono inox a una cápsula. Esta cápsula previamente ya estaba secada y marcada. En este caso, marcamos la cápsula como 3S para mayor facilidad en cuanto a la identificación. Luego, estas cápsulas pasaron a la estufa en 2 ocasiones. En la primera ocasión, se llevó la cápsula a la estufa y se dejó ahí por un tiempo aproximadamente de 24 horas a una temperatura de 105 grados centígrados. En la segunda ocasión también se llevó a la estufa, pero esta
vez por un tiempo aproximadamente 24 horas también, pero a una temperatura de 550 grados centígrados. Cuando pasaba todo este tiempo, en ambas ocasiones de 24 horas, lo que se hacía después era que se apagaba la estufa y se dejaba ahí apagada por 1 hora aproximadamente. Esto con el objetivo de evitar accidente. Una vez pasaba esta hora, ahora sí se hacía el previo proceso de abrirla. Cuando la abríamos para tomar las cápsulas, se utilizaban implementos de seguridad, como eran las pinzas y los guantes. Se tomaba la cápsula con las pinzas y se llevaba al desecador. En el desecador permanecían por una hora aproximadamente. Cuando pasaba toda esta hora en el desecador, luego se cogía la cápsula nuevamente con las pinzas y los guantes y se llevaba a pesar. Los resultados en cuanto al peso de la cápsula a la temperatura de 550 grados centígrados fue el siguiente, mientras que la cápsula, el resultado del peso de esta a la temperatura de 105 grados centígrados fue el siguiente. Bueno, ahora, en cuanto al cálculo de los sólidos sedimentales, la fórmula que se utilizó fue la siguiente. Esta fórmula nos dice que los sólidos sedimentales es igual a V', en este caso V' es igual al volumen de precipitado formado en el Coming Off. Este está presentado en unidades de mililitros. Este volumen precipitado dividido sobre el volumen de la muestra utilizado, en este caso que fue de 1 litro. Se utilizó de esta forma, se hizo el previo cálculo y nos dio en cuanto a sólidos sedimentales 1,2 mililitros sobre litros. En la parte del análisis de los sólidos sedimentales, sabemos que los sólidos sedimentales es un parámetro físico importante en cuanto se trata de la calidad del agua, ¿cierto? En esta práctica del laboratorio se tuvo un resultado, como lo dije anteriormente, de 1,2 milímetros sobre litro de sólidos sedimentales en la muestra trabajada en el laboratorio. De acuerdo con la resolución 0CI 31 de 2015, quien establece límites máximos permisibles para vertimiento de agua residuos de agua y alcantarillado. En esta tabla que usted ve aquí, profe, es la tabla, es una pequeña fracción de la tabla de la resolución 0CI 39 en 2015, donde nos dice que el valor para los sólidos sedimentales, el valor máximo permisible es de 5,00 milímetros sobre litro. Teniendo en cuenta ese valor con el que nos dio en el laboratorio, podemos deducir o podemos decir que pues este parámetro en cuanto al agua trabajada en el laboratorio cumple muy bien, pues no pasa de este valor máximo permisible que solicita pues la normativa. Los sólidos no sedimentales, en cuanto a la calculación de esto, se dice que se calcula de la siguiente manera, con los sólidos suspendidos totales menos los sólidos sedimentales. Esto nos dio un resultado de 47.525 miligramos sobre litros. En cuanto a los sólidos sedimentales, el valor que nos dio, podemos deducir que nos indica que hay una cantidad significativa de partículas finas en el agua que no se depositan en el fondo de un recipiente después de un periodo de sedimentación y que contiene sustancias orgánicas disueltas, el cual puede ser un indicador de fuente de contaminación del agua residual. En los sólidos volátiles sedimentales, la fórmula que se utilizó fue esta, donde dice que los sólidos volátiles sedimentales son iguales a la masa de residuo más la cápsula después de evaporar, que es este resultado que se encuentra acá, que en este caso nos dio 27.201.5, menos la masa de residuo más la cápsula después de calcinar, en este caso fue de 28.057.9 miligramos sobre el volumen de la muestra utilizado, que fue de 1 litro. Esto nos dio un valor de menos 856.4 mililitros sobre litro. En los sólidos no sedimentales volátiles, la fórmula que se utilizó para calcular fue la siguiente, donde nos dice que es igual a los sólidos suspendidos volátiles menos los sólidos sedimentales volátiles. Esto está expresado en miligramos sobre litro, pero en este caso los sólidos suspendidos volátiles equivalen a 0. Pues este parámetro no se desarrolló o no se hizo el debido procedimiento en el laboratorio debido a que el papel de filtro no se llevó a lo que fue el proceso de calcinación o a calcinar. Entonces podemos decir que los sólidos no sedimentales volátiles tienen un valor de 856.400 miligramos sobre litro. En cuanto al previo análisis de estos sólidos, tanto los sólidos volátiles sedimentales como los sólidos volátiles no sedimentales. En los sólidos volátiles sedimentales tenemos que en el cálculo de los sólidos volátiles sedimentales se tuvo un resultado negativo o anómalo, que quiere decir extraño. Una posible causa de este resultado es la pérdida de materia volátil durante el proceso de secado, pues durante este proceso pueden llegar a evaporarse, incluso hasta degradarse. Este índice, en cuanto a la precisión del resultado, puede variar. Más sin embargo, en la parte del contexto del análisis de aguas residuales, la medida de los sólidos volátiles sedimentales implica la comparación de la masa antes y después de la calcinación. Si se observa un aumento de masa después de la calcinación, esto indicaría una conservación de materia inorgánica a orgánica, lo cual es poco probable en el contexto de agua residual. Además, la determinación de los sólidos sedimentales se realiza por medición volumétrica. Una medida negativa en este caso sería contradictoria con la naturaleza física del proceso. En pocas palabras, quiere decir que esto es imposible cuando vamos a hablar o estamos en el contexto en cuanto al análisis del agua residual. Es posible tener un valor negativo. Y una de las razones por la cual nos dio este valor negativo y es tocar la cápsula
al inicio del procedimiento sin la utilización pues de los guantes, pues cuando tocamos la cápsula al inicio del procedimiento sin la utilización de los guantes, las manos pueden transferir a la cápsula aceite de grasas, al igual que polvo y partículas. Esto afecta la medición de los sólidos y pues nos arroja valores inexactos, incluso pues hasta negativos, como fue el caso de nosotros. La otra causa de por qué nos dio esto negativo fue el no saber con certeza si se cumplió exactamente el tiempo de las 24 horas. Pues cuando se fue a revisar la cápsula, se fue a sacar de la estufa para pasarla en el desecador, esta ya estaba en el desecador. No sabemos quién la sacó, en cuánto tiempo estuvo pues afuera, y esto puede incidir en cuanto a los resultados totales de este tipo de sólidos. Pues afecta directamente, ya que puede ser que no alcanzó quizás el equilibrio de humedad, provocando una subestación en la masa de los sólidos, lo que lleva a dar valores pues negativos. En cuanto a los sólidos no sedimentales volátiles, podemos decir que su valor tan alto nos sugiere que la mayor parte de la materia orgánica en el agua residual se encuentra en forma de partículas finas o disueltas que no se sedimentan fácilmente, indicando su fuerte contaminación orgánica también. La pregunta número 2 del cuestionario, que nos dice que a partir de los usos del agua establecido en la normativa colombiana, selecciona una actividad económica, investigue en la literatura científica cuál es la caracterización de esas aguas residuales y cómo pueden tratarse para removerse de manera eficaz. La actividad económica que nosotros elegimos fue la de la ganadería. Su caracterización. Las aguas residuales de la actividad ganadera se caracterizan por contener altas concentraciones de materia orgánica, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo y una considerable demanda química de oxígeno. Adicionalmente, pueden incluir contaminantes como patógenos, metales pesados y materia orgánica refractaria. Esta tabla que está aquí, esta tabla pertenece a la resolución 0639 de 2015 y es sobre los parámetros físico-químicos para monitorear y los valores límites máximo permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales de actividades productivas de ganadería. Ahora, ¿cómo pueden tratarse para removerse de manera eficaz? El tratamiento de aguas residuales ganaderas implica varios métodos para eliminar el contaminante y mejorar la calidad del agua, incluyendo la separación de los sólidos, la flotación y el tratamiento biológico. Dependiendo de la fuente y el tipo de contaminante, se pueden utilizar procesos como la sedimentación, la filtración, la ultrafiltración y la desinfección. Los métodos de tratamiento. Separación de sólidos. Los sólidos gruesos pueden eliminarse mediante cribado en el proceso de flotación. La flotación es adecuada para sustancias en suspensión y especialmente la flotación por aire disuelto. Tratamiento biológico. Se utiliza para descomponer la materia orgánica, a menudo en balsas de tratamiento. Desinfección. Se va a implementar después de otro tratamiento para eliminar bacterias y virus. Ultrafiltración, que pues ayuda a la parte de la remoción de partículas muy pequeñas y sustancias disueltas. En la sedimentación, permite que los sólidos se asienten en el fondo del tanque separándolos del agua. En la filtración, utiliza diferentes medios para eliminar partículas sólidas. En el tratamiento químico, en la parte del tratamiento pues, químico, en algunos casos se usan productos químicos para eliminar contaminantes específicos. Ahora, la pregunta 3 del cuestionario, que nos dice: explica por qué es importante el monitoreo de los sólidos en el agua y cómo pueden usarse este parámetro para el análisis del funcionamiento de las plantas de tratamiento y los cuerpos de aguas naturales. Como respuesta a esta pregunta tenemos que el monitoreo de los sólidos en el agua es fundamental para evaluar la calidad del recurso hídrico y el funcionamiento de las plantas de tratamiento, ya que permite identificar la presencia de materiales orgánicos, inorgánicos, sedimentos y sales disueltas que pueden afectar la potabilidad, la vida acuática y los procesos de tratamiento. En las plantas, el control de sólidos suspendidos y disueltos ayuda a medir la eficiencia de operaciones como la sedimentación, filtración, desinfección, además de prevenir problemas operativos y ambientales. En cuerpos de aguas naturales, los sólidos son indicadores claves de contaminación, eutrofización y erosión, lo que permite tomar decisiones para su protección y conservación. Por tanto, este parámetro es esencial para garantizar el cumplimiento de normas ambientales, la salud pública y el equilibrio ecológico. Y por último, las conclusiones. En cuanto al procedimiento de la determinación de los sólidos, podemos concluir que sí se hallaron los tipos de sólidos presentes en la muestra recolectada, y esto es gracias a la utilización de los materiales y los equipos del laboratorio. También se calcularon las concentraciones y los contenidos de sólidos presentes en la muestra, como su previo análisis e interpretación de esos resultados mediante la comparación de los resultados o de los valores máximos permisibles aceptables en la normativa colombiana.